Empezamos de una manera bastante particular, muy impactante, pero bueno, esto es lo esencial para nosotros. El espacio audiovisual nacional, que reúne a distintas organizaciones del sector audiovisual, convocó hoy a una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, esto ocurrió hace muy pocas horas, para explicar el impacto que tendría, que significaría la aprobación de los artículos 210 y 211 de dicha reforma para el sector audiovisual. O sea, una muestra más de la política destructiva que se está llevando a cabo contra las industrias culturales, pero contra el cine argentino en particular. Estamos con Carlos Jaureguialzo, él es directivo de DAC, Directores Argentinos Cinematográficos, es una de las entidades que integra el espacio audiovisual nacional. Y estamos con él porque este tema es esencial, hoy y de aquí en adelante. Así que, bueno, nos preocupa mucho. Es una muestra más. Yo podría contar otras muestras más de esta política de destrucción. Entre ellas se acaba de aprobar la desregulación del sistema de calificación cinematográfica de Argentina, un sistema que viene desde el comienzo de la democracia, con una ley que terminó con la censura y que también apostó durante todos estos 40 años a la diversidad para ofrecerle una orientación al público, a los espectadores y las espectadoras, a los niños, para cuidar también el acervo cultural, pero sobre todo los derechos, ¿no es cierto?, de la audiencia, que los tiene y muchos. Así que bueno, este es un puntito más que no quería dejar de mencionar porque realmente es tan lamentable como lo que vamos a tratar ahora con Carlos Jaureguialzo. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Y bueno, como siempre, poder difundir de alguna manera nuestra problemática, que la verdad que, qué sé yo, pasan tantas cosas en este Mm, país que de repente decís, no, bueno, lo de ustedes es menor, pero la verdad que no, para es nada. trabajo, que es lo principal, ¿no? Para alguien sostener una familia o lo que sea. Entonces, eh, la verdad que esto que aparece en esta ley de modernización laboral, que no tiene nada que ver con la Sí. modernización laboral, es un punto que nada, que habla sobre una asignación específica que tiene la cinematografía o el audiovisual, que está en los últimos dos artículos de todo esto. O sea, imagínense el público, son los artículos 210 y 211 eh, de esta ley, ¿no? Eh, Imagínense tratar 200 artículos en una sesión del Senado. O sea, estos dos artículos se pueden llegar a tratar a las 7 8 de la mañana, Sí, sí, este, entre gallos y entre medianoche, gallos y digamos. medianoche, con los Sí. senadores dormidos, y tienen que, lo que estamos tratando de hacer es llegar a los senadores de alguna manera. No es fácil, obviamente. Primero que, bueno, son de distintas provincias, están poco acá en Cava como para poder conversar con ellos y demás. Y por lo menos que sepan de qué se tratan estos dos artículos, porque en verdad, viste, dicen, bueno, derógase la ley o el Sí. artículo tal de la ley tal. Bueno, qué sé yo. No, en verdad, con los senadores que estamos hablando hasta ahora, la mayoría nos dice, yo no sabía de qué se trataba. Bueno, hoy yo estuve escuchando la conferencia de prensa que hicieron hace pocas horas allí en el Congreso de la Nación y justamente hubo una legisladora de Jujuy, De creo que Jujuy, era, sí. que dijo muy claramente que gracias a este encuentro que habían generado desde el espacio audiovisual nacional, estaba tomando conocimiento de lo que implicaría la aceptación de estos dos artículos, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué te quedó de sensación después de todo esto que ocurrió en horas del mediodía, Carlos? Nosotros quedamos muy contentos porque nos pareció que en el tiempo que tuvimos y el espacio que tuvimos, que la verdad que hacer una conferencia en el Congreso,
está bueno Sí. porque es el ámbito. Nada, quedamos muy contentos porque dijimos distintas cosas complementarias, o sea, no fue un discurso único. Ujú, Este, bueno, nos pudimos expresar, contestamos preguntas del periodismo, hablaron algunos legisladores, como la legisladora que vos mencionás, que estaban presentes, estuvo gente del medio, gente caracterizada, actrices, actores, directores, qué sé yo. Este, es, es, es una ponencia que es de todo el sector, o sea, no hay sí. nadie, o salvo algún, sí, me acuerdo de alguno, pero no vale la pena mencionarlo, pero esto es unívoco, o sea, sabemos que es una locura lo que se está planteando. Ujú, Entonces, bueno, digamos, si terminada la conferencia, el sabor es bueno. ujú. Después, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuánto va a llegar a los legisladores de todo esto? Es difícil. En los encuentros que pudieron tener con legisladores hasta el momento, porque ustedes estuvieron muy activos desde el espacio y desde DAC en particular, en contactar a legisladores y Sí. ponerlos al tanto de qué significan estos artículos y qué va a pasar. Eh, también, ¿qué conclusiones sacás hasta ahora de eso? Bueno, depende de qué se trate. No, hubo una ronda de visitas a legisladores que fue muy buena, en general una buena recepción y esto que te decía, yo no sabía nada, no entendía lo que eran sus artículos, no había llegado a leer hasta ahí, porque tampoco, o sea, eh, eh, es el 200, dice el 211, creo que de 170 páginas, una cosa Mm, así. La verdad que también para los sí, una legisladores es locura. difícil leer todo y en cada punto tienen que ver cuál es el artículo de qué ley. Bueno, la verdad que es. Está bien que tengan asesores y demás, pero no es fácil. Y menos estos artículos que son los últimos y que por ahí los que menos les interesa, aquello, porque en el medio hay leyes Sí, sí, laborales que sí. son mucho más gruesas y más definitivas. Este, pero bueno, en general bien la recepción. Eh, Te digo, hoy al final llegué acá medio justo, porque al final de la reunión esta de la conferencia, tuvimos una reunión con Josefina Tajes, que es sería la mano derecha de Patricia Bullrich, o sea, la jefa de sus asesores. Ujú, Y después estuvimos con entiendo que es la secretaria general del radicalismo, ahora nombrada, ahora creo que en diciembre, una chica joven muy predispuesta, la verdad. Y bueno, y así tenemos reuniones cuando mm. se puede y con los que podemos y nada, qué sé yo, planteamos nuestras propuestas. Ahora. Ahora, ¿por qué crees que buscan derogar, llevarse puestos fondos que no provienen de rentas generales? La verdad que es imposible de contestar con seriedad esa pregunta. Eh, a ver, primeramente diría que para mí las asignaciones específicas son virtuosas, si se quiere, que ideológicamente, porque lo dijo Patricia Bullrich, se lo dijo a un compañero nuestro que le preguntó, dijo que ellos ideológicamente estaban en contra de las asignaciones específicas. Eh, bueno, yo digo, el, el- la ley de cine, lo primero que hizo el Estado o el gobierno con el cine fue en el año 57, Ujú, Revolución Libertadora. Después la ley, la 17741, que siempre mencionamos y que es la ley de cine, del año 68, dictadura, Onganía. con Onganía, sí. Y la reforma del 94, menemismo. Digo, ¿dónde está ahí el comunismo Sí, expreso sí, que ellos sí, persiguen? O sea, sí. en todo el mundo son asignaciones específicas. Los países de Europa, que son los más adelantados en esta materia, regulan a las plataformas, les piden, les piden un impuesto, un gravamen y además una cuota de pantalla y una cuota de producción. Y lo hacen porque quieren estar en tener ese público. Entonces, pagan el gravamen y cumplen con la cuota de producción. Bueno, eso es una asignación Sí, sí, específica. O sí, sea, es sí. la plata de las plataformas, que es lo que ganan las plataformas con sus usuarios. Una parte de eso vuelve al cine o al audiovisual español, francés en este caso. Sí. Bueno, en el caso del cine español, además significó un crecimiento muy importante
trabajan con montones de plataformas en la producción audiovisual en España. Sí, claro. No solo las que aquí conocemos, hay muchas otras. Y significó eso, un florecimiento y además incluso hasta una vuelta del público a las salas. Influyó Exactamente. en todo, Sí, ¿no? sí, absolutamente. Sí, Bueno, sí, sí. eh, Y a- bueno, ahora acá, bueno, se habla de lo ideológico, ¿no? Pareciera que a esta altura todo esto es más ideológico pareciera la que venganza de alguien. concreto, ¿no? Porque, digo, Sí. ¿cómo se explica además estos dos artículos en el contexto de una reforma laboral? No, 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 eso, bueno, eso no tiene ninguna explicación. Después, el cine es superavitario, o sea, el cine crea divisas, crea trabajo, crea... es mentira que se pierde plata con el cine. O sea, hoy lo dijimos acabadamente, yo no quiero entrar en eso porque es la parte, digamos, económica que manejan un poco más la gente de producción. Hoy se dijo acabadamente, hay datos del BID. El BID con Netflix hizo, creo en el 2024, todo un estudio de cómo el audiovisual funcionaba económicamente y la verdad que tenía, o sea, tiene una devolución mucho más que lo que se invierte. Bueno, pero, eh, qué sé yo, no tiene explicación, Ujú, Aparte, bueno, eh, a ver, también hay otra cosa que contradice los supuestos argumentos de ellos. Eh, en la ley que presentó, sí, que presentó el gobierno, eh, el impuesto del ENACOM lo derogaban. O sea, no existía más el impuesto que cobra el ENACOM. En el dictamen de las comisiones volvió y sí, el ENACOM cobra el impuesto y después el artículo 97 del ENACOM, que es cómo se reparte ese impuesto, ataca directamente los incisos, creo que son A y C, que son el cine, la televisión pública y la radio, RTA. Y deja a los demás institutos o lo que fuera organismos que reciben dinero del ENACOM. O sea, el artículo 97 regula cómo se reparte ese dinero. Bueno, del artículo 97 sacaron solamente al cine y a la televisión pública. ujú. Eh, ¿Explicación para eso? No lo sé. Si el problema son las asignaciones específicas, serían todas. Además, hay creo que más de 20 asignaciones específicas más que no se refieren al cine, sino a otros rubros, y Ujú. tampoco nadie dice de sacarlas o de plantear algo con eso. En fin, eh, es muy difícil de entender, eh, es muy específico con respecto al audiovisual, al cine. eh, no sé. Hoy en esta conferencia de prensa se nombraron otros aspectos que involucran a esta cuestión, ¿no? Con estos dos artículos. Por ejemplo, o sea, el desfinanciamiento del cine no es solamente que los directores y los productores no puedan filmar o no tengan acceso a fuentes, recursos para financiar las producciones. También es el desfinanciamiento, bueno, del Instituto Nacional de Sí, Cinematografía, eso desde ya. Por eso mencionaba también esto de la calificación, sí, claro, porque dejaron mucha gente afuera sí. en el camino con esta normativa, pero también las escuelas de cine, la escuela de Bueno, sí, cine del instituto, una escuela histórica, la ENERC, que además tiene sedes en el interior del país, sí. o sea que van por todo desde distintos lugares, ¿no? Sí, hoy se mencionó. Otra cosa es que eh, también, ¿no? En una conversación que tuvieron compañeros nuestros con la senadora Bullrich, dijo, no se preocupen porque igual en el presupuesto, o sea, el Inca va a quedar dentro del presupuesto nacional y será la misma plata que recibiría por esta otra impuesto, asignación. Lo cierto es que eh, en el presupuesto de este año, de lo que pidió el Inca o de lo que mandó como presupuesto propio, quitaron 19.000 millones de pesos. Ujú. 19.000 de un presupuesto que es de 40, 50.000 Sí, millones, no es que sea, sí, que es sí, un sí. vuelto, es no sé, el 40%, qué sé yo. Así que, este,
qué sé yo, no. Ahora, contra todo esto que se dice, porque se encargaron de subrayarlo muy bien desde el comienzo de esta gestión, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué a los directores, a los productores, a la gente, los técnicos, los sectores que integran el espacio audiovisual nacional o que están por fuera de él, pero también están involucrados Sí. en la actividad audiovisual, por qué les interesa que siga existiendo el Inca? ¿A nosotros por qué nos interesa? Sí, porque parece que, no, claro, quieren seguir teniendo prebendas, quieren seguir viviendo de arriba con la nuestra. Esto es una cosa, No, ¿no? sí, sí, Muy frecuente. hoy Entonces, hablábamos me de parece eso. que la pregunta va por ese lado también, a eso apunto, ¿no? A ver, Que quede claro también, porque si no sí, es como versiones de que estos son unos vivos que no quieren trabajar y que lo único que quieren son subsidios, por eso mi pregunta. a ver, digamos, es una respuesta muy amplia. Primero, una película no se hace solamente con el dinero, el crédito, el subsidio del instituto. Eso es una parte, que es una parte que hoy día casi es mínima. Pero eso permite encontrar otras ayudas, o sea, coproducir, no sé, hay muchas provincias que hoy día tienen cash rebate, o sea, Ujú, el dinero que se gasta en esa provincia después se reintegra, pero ese dinero hay que tenerlo inicialmente. Bueno, o sea, sin la patada inicial, digamos, del Inca, no digo es imposible producir porque producen las plataformas, producen, no sé si queda algún productor que puede producir por la suya, mm, ponele, pero en general, el sector en general no puede producir si no tiene esa inversión inicial del instituto. Eh, los productores, directores, etcétera, ponen su trabajo, ponen años de vida detrás de un proyecto que no lo están cobrando mes a mes. No es que el instituto te paga mm, mensualmente, te da un dinero para hacer la película. Vos antes estuviste un año haciendo el guión, estuviste 2 años hablando con actores para ver si convencías a uno importante para que lo demás fluyera. No sé, todo lo que hace al cine, en este caso, al audiovisual. Eh, es indispensable el Inca, es fundamental. La verdad que en estos 2 años, y hay que decirlo, no se hizo ninguna película nueva con dinero del Inca. O sea, eso que alguna vez dijimos, 0 películas, es absolutamente cierto. Las películas que hay, que algunas que se estrenan son o que vienen de anteriores gestiones y que, bueno, como una película tarda en producirse varios años, aparecen ahora como estrenadas ahora, pero se vienen haciendo y a lo mejor ujú. el crédito del instituto desde hace 5 años, qué sé yo. Y otras que se hicieron a pulmón porque siempre, como vos te referías a las escuelas y demás, siempre hay la gente más joven que por ahí se junta con 4 amigos, hacen una película que es extraordinario, este, y que a lo mejor con, no sé, con un dinero de no se sabe quién o de qué, se puede llegar a hacer una película. Pero no puede ser el cine, la industria cinematográfica que debiera ser y que, como decíamos antes, traería divisas al país, etcétera. No se puede hacer de esa manera a los ponchazos con 0 pesos. Entonces, que exista el instituto es imprescindible. Por lo demás, lo que piensa la gente, qué sé yo, que se roban la plata o lo que sea, bueno, es verdad que hay una cierta opinión pública eh, que dice, pero hacen películas que no las ve nadie. Sí, bueno, todo eso, a ver, el cine americano, Estados Unidos hace 200, 300 películas Sí, por no año. son todos éxitos de ¿Cuántas taquilla. conocemos acá en la Argentina? ¿10, 8 por año, con suerte? ¿Y cuántos fracasos tiene? O sea, eh, acá había un productor que era venezolano, petrolero, que vino y produjo acá, Estrada Mora. Ujú, Él Jorge decía, Estrada Mora, Jorge sí. Estrada Mora, él decía que el cine era como buscar petróleo. Decía que hace 10 películas y por ahí 9 son fracasos y una es un éxito y es como encontrar petróleo porque no se sabe cuánto se puede ganar. Pero bueno, es así. Nadie hace una película para perder o para que no la vea nadie. Ujú, Pero no es fácil. Ahora hay una baja de recaudación en las salas, la gente, no sé, pandemia mediante, o no sabemos por qué, es
es una cosa medio global que ha abandonado de alguna manera las salas. Lo que se cuenta son la gente que la ve en las salas. Yo digo siempre lo mismo, el cine es como la literatura, o sea, es un arte perenne, o sea, yo leo, no sé, qué sé yo, cualquier una cosa de Dostoyevsky y la escribió hace 200 años y hoy encontrás el libro. El cine es lo mismo, o sea, yo vi las películas las primeras películas de Leonardo Fabio, Sí. qué sé yo, sí, Cinecittà, lo que fuera, no sé, y son películas antiguas, la Guerra Gaucha, y Ujú. yo no vivía cuando se hizo eso. Pero la película está, si vos la buscás en un archivo, en lo que fuera, las películas hay quien las baja en las plataformas Sí. y si te fijaste en un montón de visiones, bueno, y eso no se cuenta, o sea, se cuenta solo los espectadores en la sala, que van decayendo y la verdad que si antes una película argentina un éxito hacía 2 o 3 millones de espectadores, 2 millones y pico, hoy no los hace muy No, difícilmente, no, son cifras que muy ya, que lejanas ya no, aquellas, que ya no se lamentablemente, encuentran más, ¿no? sí. Ahora, bueno, hace en programas anteriores estuvo aquí Hernán Findling y él nos decía que con suerte el año próximo, desde la Academia de Cine, pensaban que podía haber 10 películas nacionales. Este, Sí, ¿Ustedes tienen el mismo pronóstico de cómo evalúan la situación? sí, sí, creo que es más o menos eso. O sea, eh, hoy lo conversábamos. Yo la verdad que no estoy tanto en el día a día del Inca y de los proyectos, pero me decía Vanessa Pagani que va mucho al instituto, porque incluso la consultan del instituto, después no le dan bola, Sí. pero la consultan. Este, y me decía que, por ejemplo, de los concursos que hubo ganadores, nadie filmó todavía. Ujú. ¿Por qué? Porque el dinero que da el concurso es exiguo, no alcanza, bueno, por una serie de cosas. Pero sí, que es probable lo que dice Hernán, que haya 10 películas o Ujú, algo así. Sí, ujú. sí, sí. Bueno, en los festivales, hoy también se habló en la conferencia de prensa de los grandes festivales internacionales, ¿no? Y la presencia de las producciones argentinas en esos festivales, Sí, donde han cosechado montones de premios, pero también han hecho muy buenos negocios de sí. coproducción, obteniendo financiamiento también, y eso también está en juego ahora, ¿no? Bueno, lo dijo Alejandro Israel, que es productor, Sí, que este año en Berlín, que es el próximo festival que cae ahora, hay de 205 películas que están en competencia, hay 27, no me quiero equivocar con los números, pero si no sí, es eso sí, es muy sí, parecido, 27 de Latinoamérica. sí. De esas 27, una sola es Argentina. Sí, Eh, después son Brasil, claro, Colombia, Chile. sí, pensemos que en Latinoamérica Argentina era el primer productor Ujú. de audiovisual, tal vez, no, ni siquiera junto con Brasil, creo que superior a Brasil, en el momento que más o menos había una cinematografía. Así que bueno, esa es una realidad. Este, es lo que hay. También comentaba otra compañera nuestra que Ancine, que Sí, normalmente coproducía Argentina-Brasil, Ancine es el Inca de Brasil, eh, y había una aplicación que era una coproducción sí, argentino-brasilera, no, estos 2 años no se hizo, porque la plata de Argentina no está. Entonces, bueno, no, los brasileños lo hacen solitos. sí, sí, Bueno, sí, son todas sí, cosas que se van perdiendo, qué sé yo. Lo que vos decías de España hoy, eh, el castellano, el español, después del chino y el inglés, sí, creo que es la lengua es un más hablada. mercado Entonces es un mercado grandísimo. Sí, enorme. Bueno, sí, ahora lo están aprovechando hasta los colombianos. Los sí, colombianos están produciendo mucho más que nosotros. Bueno, qué sé yo. sí. Este, Si vinieras del futuro, ¿no? Dios mío. ¿Qué dirías que pudo haber pasado el próximo miércoles en esta sesión Ah, donde supuestamente se va a debatir, digo, debatir entre comillas, ¿no? Eh, la verdad que es muy difícil. Hay contradicciones tan claras que es muy difícil hacer un pronóstico. Mira, hoy decíamos, eh, porque digamos, ¿esto cómo es la negociación? Bueno, hay 72 senadores,
están más o menos empatados. Hay 20 de la Libertad Avanza, 21 del peronismo. Suponemos que todo el peronismo vota en contra, toda la Libertad Avanza vota a favor. Quedan unos 35, una cosa así. Eh, Independientes, llamémosle, no sé, neutrales, lo que queramos decir. No están así, pero bueno, ponele, que podrían votar cualquier cosa. Teóricamente, los senadores dependen de los gobernadores están Mm, negociando con el gobierno. Bueno, hay más o menos 10 o más provincias que tienen su propia ley de cine, sí, que tienen cash rebate, que tienen ayudas. Eh, ¿Por qué? Porque les interesa que se filmen en sus provincias y que filmen sus provincianos, porque es laburo, porque muestran sus intereses turísticos, porque muestran sus paisajes, porque le dan de comer a su gente, porque funcionan los hoteles, funcionan los restaurantes, funcionan, qué sé yo, o sí, sea, la todo lo... provisión de servicios, ¿no? Exacto. Porque el cine no es solamente los 10 actores que Sí. uno ve delante de la cámara, sino toda una parafernalia que está atrás, que mueve un montón de gente, de servicios, como vos decías, y demás. Ahora, esos más de 10 gobernadores, ¿qué le aconsejan a sus senadores? Que voten para bajar esta... O sea, quiero decir, el dinero que ponen esas provincias no sirve si no está el dinero del instituto. O Mm, sea, un no es productor suficiente, claro. cordobés, jujeño, lo que fuera, tiene el crédito o el subsidio del instituto, bueno, y si tiene las ayudas provinciales, bueno, obviamente es mucho mejor. Pero si no tiene el dinero del instituto, no le sirven las ayudas que le puede dar la provincia. Entonces, este, qué sé yo, todo eso se va a ir al demonio. Sería una lástima. Y, Ujú. y si depende de los gobernadores, no sé, por lo menos los que tienen una ley de cine, hay muchos que tienen ley de cine. Sí, Jujuy Este, y, tiene, sí, Jujuy, Tucumán, sí, Córdoba, Córdoba, ahora Mendoza, Buenos Aires, sí, sí, Río Negro, sí, sí, Mendoza, bueno, sí. Santa Fe, este, y Bueno, más. eh, no sé qué más decir No, realmente porque no tengo palabras para todo esto que estamos viviendo, que es muy es difícil. catastrófico. Sí, muy difícil. Carlos Jaureguialzo, muchas gracias por No, acompañarnos y también por defender el desarrollo de la industria audiovisual argentina en una cultura plural, libre, accesible y diversa, como decimos nosotros al comienzo.